Señores, tenemos al doctor Elías Serrulle. Elías Serrulle es diputado y además está metido en un lío. Ay, ¿por qué? Hoy no aspira a ser senador del Distrito Nacional Ahí no pasa de curso por nadie. el Partido de la Liberación Dominicana. Pero Ahí no pasa de curso menos- nadie. por lo menos conserva la diputación. Pero, doctor, ¿Y Reinaldo qué va a hacer? no, es que, espérate, ahí hay un problema. Doctor Serrulle, buen día. Buenos días. Vamos a buenos tener días. la Muchas discusión gracias por delante de usted. Hay un asunto con los que votaron a favor de la reforma, ¿Cómo se se- comprometieron a repostularlo. Reinaldo no va, porque Ajá. va a ser vicepresidente de la República. Según él. ¿Qué? O de la Sí, familia. de la familia. Entonces el tema es el siguiente. Queda vacante la candidatura. Serrulle va por el distrito. Ahora mi pregunta es, ¿no habrá un compromiso con el señor Vargas para algún PRDista? Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la Dígame invitación. En primer lugar, no hay ningún compromiso con senadurías. De por sí, si notan, la candidatura ha salido en las últimas 3 semanas, 2 semanas y media, porque a quien le correspondía era al compañero Reinaldo. Fue su propia decisión de no aspirar y entonces uno sale, que tengo ya 14 años en el Congreso, voy a cumplir este año, y entonces salgo a aspirar a esa posición Usted es el decano de los diputados. de los de la capital, sí. Eso, para el movimiento de partículas eso es importante. Sí. Pues las partículas se mueven de acuerdo a los vacíos que se crean. Así es. Y entonces al crearse esa oportunidad ahí, pues el partido va a permitir, lo que no ha definido es si va a ser o por encuesta o por una medición interna dentro del partido. Estamos esperando la Pero no declaración. es por convención, ¿verdad? Puede ser por convención, todavía no está muy claro eso. Pero usted tiene un criterio de antigüedad que es muy válido. Bueno, lo que pasa es que yo no creo que a mí me deba nadie nada. Y el que hecho que yo tenga 14 años no me puede Eso dar le un va. privilegio Eso, en diferente. el movimiento de partículas eso lo retrasa. Yo creo que tengo que ganarme la simpatía de las bases de la capital para que vayan a la convención a votar. Mire, usted tiene la antigüedad en el servicio y me consta porque en los últimos, desde el 2008, en que el Estado me venció, usted siempre estuvo al lado de Danilo. Es decir, que Desde tiene el 1999. Muy bien, ahora dígame, ¿quiénes son sus competidores? Bueno, las Di los candidaturas nombres, di los nombres. que se han escuchado está la del compañero José La Luz y La la del Luz. compañero Manolo Pichardo. Pero Son por ahora lo que he escuchado. Ninguno ha llegado a diputado. Bueno, pero es su derecho. En democracia tú puedes aspirar a Sí, lo que cierto, pero hay una prelación. debería haber. Pero por ahora eso ellos tienen la candidatura. No se ha escuchado de más nadie por el momento. Mientras tanto, nosotros vamos trabajando y trabajando como siempre trabajamos. Contactando a los compañeros, hablando con la gente, creando un proyecto que se pueda presentar, que tenga valor para la sociedad. Porque no es ¿Qué solo lo que yo hace quiera. pensar que a usted es un hombre que está en los medios todos los días y además es una persona muy combativa como José La Luz, usted pueda competirlo con éxito? Porque las Fuerzas Armadas se componen de Fuerza Aérea, Infantería y Marina. Él tiene muy buena Fuerza Aérea, que yo también tengo. Pero yo tengo una Marina y una Infantería muy buena, que él no la tiene. ¿Qué es lo que fue? Es una explicación. Es una explicación. O sea, él tiene, Recuérdate que yo fui oficial de la Marina 11 años, entonces te lo traje al terreno militar. él tiene Eh, medios, él maneja medios. Ah, eso es O Fuerza sea, la Aérea. luz está en los medios, claro. Y Manolo está en los medios también, Sí. en otro nivel, en los ¿Y quién es periódicos. Manolo Pichardo? Manolo Pichardo escribe artículos muy sesudos en el Caribe. Ajá. Es un medio de poca influencia, pero que se lee. Sí. Eh, Es un compañero que es diputado del en el Parlamento. Caribe no le escriben el Listín Diario. Manolo Pichardo escribe en el Listín Diario, estuvo en Centroamérica, en Parlacén. el Parlacén. Y José La Luz tiene unas Tiene un horas, reflector. unas horas largas de radio al día, Sí. muy largas, y además se expresa muy bien y tiene mucha información, mucho talento. Pero aquí lo importante hoy día es... Ahora Háblame de la Marina y del Ejército. el doctor Cerullo, Háblame de la Marina y del Ejército. el doctor Cerullo pertenece a una familia poderosa en el PLD. Hay ¿Y Cerullo. eres de los mismos Cerulles Ramia? Primos de ellos, sí. Ah. Primos hermanos somos. Todos Sí, somos seres. lo que pasa es que el partido tiene una dirección política en la capital que es bien interesante. Y quien va a ser senador necesita conseguir el apoyo de esa dirección política y de las bases del partido de la capital. Y ahí es donde yo te hablo de la infantería. Yo tengo 3 victorias en la circunscripción número 2 como diputado
tuve una candidatura a síndico en el año 2010, que no fue victoriosa en cuanto al resultado final, pero fue victoriosa en cuanto al respeto y al acercamiento con la dirección y con las bases del partido de la capital. De manera que ahora es simplemente volver a hacer los pactos políticos correctos, tener una propuesta que sea interesante a la sociedad. El senador de la capital no puede ser senador solo porque el partido te apoye, tiene que ser porque el partido te apoya y porque la sociedad entiende que tú lo vas a representar de manera correcta. Y nosotros tenemos una de las propuestas más interesantes que vas a haber escuchado en política en toda la historia. ¿Y puedes dar algunos detalles sobre esa propuesta? Bueno, sería muy largo, pero te puedo avanzar el concepto. Eso es lo importante. Que es lo importante, exacto. Lo importante del concepto es que yo tengo en mi experiencia legislativa el mirar y hice transformaciones cuando fui vocero en la Cámara. Cuando yo llegué a vocero en la Cámara, los diputados no tenían oficina. El presidente era el diputado Alfredo Pacheco y la batalla más grande que tuvimos ahí era cómo se convertía eso en un centro de legislación. O sea, un diputado por sí mismo no es una legislatura abierta. Es el accionar de un diputado y para eso necesitamos un ambiente donde podía trabajar y podía desarrollarse. Y todas esas mejoras que se han hecho ahí en el Congreso son resultado de su iniciativa. No, las mejoras que se hicieron, porque después tuvimos un presidente, el diputado Valentín, y ahora tenemos al diputado El Martínez como presidente de la Cámara, que han continuado transformaciones. Pero fue en aquellos años donde los diputados se reunían en un bloque que era como de este tamaño, y ahí estábamos todos con sillitas tipo teatro. No había secretarias, no había asistente legislativo, entonces ser un legislador maniatado no era un legislador más eficiente. Y fue una batalla que tuvimos mucho éxito y el Congreso varió mucho a partir del cambio de la visión en aquellos tiempos cuando Pacheco era presidente y nosotros éramos el vocero. Pero lo importante de lo que presentamos hoy día es un cambio en la próxima generación legislativa. Los diputados y los senadores, principalmente el senador, que es mi caso, no pueden seguirse presentando ante la sociedad como los representantes de una o de otra propuesta. Porque si ustedes, que están siempre en el medio, se dan cuenta del discurso de la mayoría de los candidatos, es igualito a las encuestas. Las encuestas investigan cuáles son los 3 temas más importantes que tiene el país y todos los candidatos venimos a la televisión y hablamos exactamente de los mismos temas y presentamos propuestas redundantes sobre la misma cosa. Pero el que haya un tema más importante no hace que otro tema no sea importante. Entonces nosotros le estamos presentando al país un sistema de desarrollo para poder legislar a partir de una conectividad con la población. Y es lo que hemos venido desarrollando en las últimas 2 semanas y que vamos a presentar al país. Debió ser anoche, lo vamos a presentar la próxima semana, estamos dándole los toques finales. Pero para esa participación se puede ser diputado por Sabana Grande Boyá o senador. Claro, si la idea la hubiera tenido el de Sabana Grande Boyá, sí. Está bien, pero lo específico como senador del distrito. Como senador del distrito, lo específico, lo que no sea general, ¿cuáles son sus ideas? Tú sabes que eso tiene una contradicción en sí mismo. Es que el senador es electo por la capital, Sí. pero es senador del país. Sí. Entonces no puede un senador presentar un De la tema para la República. capital porque yo no puedo legislar por una provincia. Sí, pero usted está Pero buscando, oye, usted está buscando de los la votos de aquí. República. De la República, exacto. Pero está buscando los votos de aquí. Claro, pero tengo que ser claro desde el principio. Todo lo que le presento al país es para el país. Por ejemplo, la ley 911 la presentó un diputado de la capital, que fui yo. La peleé 7 años, pero es una ley nacional, aunque haya empezado por la capital. Entonces nosotros lo que le estamos diciendo a los compañeros de la capital para comunicarnos con la ciudadanía es que vamos a crear un sistema de comunicación. La mayor debilidad legislativa es que el legislador no tiene mecanismo de contacto con la población. Y cuando se decide a recibir, se le hace imposible. Nosotros hemos desarrollado un sistema de comunicación, que es lo que le vamos a presentar a la población, para crear foros de discusión en todos los temas de interés. Por ejemplo, y yo hablo mucho de ese tema, el tema de tener personas con discapacidad o tener una persona que tiene alguna discapacidad, probablemente si tú haces una encuesta te sale con un 1%, con un 3%. Pero en la casa donde hay esa realidad, tiene un 100% de importancia. Entonces yo quiero ser un senador para los temas prioritarios del país, pero también tener mecanismos de comunicación con la sociedad. Ya tenemos la oficina donde se está preparando todo esto y hemos formado un equipo que tiene voluntad y que está compuesto por técnicos excelentes, gente que ha dirigido con el PU, con el PNUD, programas interesantes para el Congreso. Tenemos un abogado a cargo del tema legislativo y tenemos todo un equipo que está creando la comunicación para que ustedes se puedan comunicar con el senador sin necesidad de ir a la oficina, sin tener que hacer una cita y perder tiempo y estar 3 horas, porque si hay 10 primero que tú, entonces tú tienes que disponer de 2 horas que la sociedad normalmente no tiene tiempo. Y si tú vas al Congreso te das cuenta que no tiene la visita frecuente de mucha gente de la sociedad.
Hay un asunto que hay gente que quizás, candidatos, actuales legisladores, que se han quedado muy tranquilos porque piensan que el pacto les garantiza su reputulación, efectivamente. Pero ¿usted no cree que a fin de cuentas, vamos a decir, que se imponga cierto nivel de sensatez en el sentido de apoyar en algunos puntos, que no cumplir estrictamente ese pacto de que cada legislador va a repetir, sino que la popularidad de algunos candidatos termine revirtiendo esa situación o cambiándola? Mira, lo que pasa es que lo que está garantizado no es que vas a ser electo. Lo que está garantizado es que no tuvieron los legisladores que ir a un proceso interno, pero ahora tienen que ir a un proceso externo. La postulación es que está garantizada. La postulación partidaria es la que está garantizada. Pero vale la pena postular a una persona que, aunque esté ahora en el puesto, no garantice que esa plaza se mantenga. Mira qué pasa, si te buscas las boletas de todas las circunscripciones electorales del país, en todas hay diputados del PLD y hay otros que no son del PLD, que son del PRD y ahora del PRM y del Partido Reformista. Entonces, esos espacios que no son del PLD van a ser cubiertos en la boleta del PLD por postulantes del PLD, que no necesariamente son legisladores en el momento. De manera que cuando venga la competencia interna, en mi circunscripción hay 5 vacantes, entonces si hay un diputado que no debería salir, va a entrar otro que probablemente tenga una mejor propuesta y pueda sustituirlo. Hay otro tema, que tu juventud no solamente no tiene nada que ver, sino que los años que tú tienes ya en política, quizás te puedan autorizar a analizar esto, más que a contestar, a analizarlo. Todo el mundo sabe que la popularidad de Danilo hoy, si se mantiene así, podría ser presidente con una votación de un 60-40, si todo sigue como va. Puede haber cambio, hasta puede perder unas elecciones. Pero en el ámbito congresional hay un fenómeno extraño, es que el PRM, a pesar de un partido nuevo, la alianza le va a proporcionar una proporcionalidad que posiblemente tenga más votos que lo que tiene ahora, que de los 32 que votaron negativo. ¿Tú crees que podría ser así? Bueno, tú sabes que, Julio, que hay un tema con la ley de Homs. Los diputados se dividen por tercios o por su proporción dependiendo de la cantidad de diputados. Si el PRM lograra sacar un 40.01, se va a llevar el 40% del Congreso, que no lo tiene ahora mismo, porque así son los resultados electorales en el tema congresional. Eso es si llegara a más del 40, aunque sea 40.01, pues inmediatamente tiene una matrícula que sería de 190 y tantos diputados, se va a llevar 90 diputados, 80 y pico diputados, que es ¿Quién? mucho, el PRM. Sí, la oposición, dependiendo, porque si sacan un 40% en una alianza opositora, con un voto que saquen más, ya le va a corresponder el 40% de los legisladores. Entonces esa puede ser una batalla que tenga el PRM. Sin embargo, no es lo que yo veo hoy día. Yo todavía no he encontrado cuál es el centro del discurso que la oposición ha levantado. Y este es un país que tuvo grandes oposiciones. Pero sin hacer discurso va a tener una gran cantidad, porque si el va a tener más de lo que tiene ahora mismo, sí. Va a tener más. Va a tener más. Seguro. Sí, lo más probable que sí. Bueno. Porque si no tendríamos que sacar casi un 80% nosotros. ¿Y cuál es el método? No se puede, ustedes no podían ir separados del PRD en lo congresional. No, la alianza que se hizo nos incluye a todos en una boleta. Entonces se va a dividir el país entre oficialistas y oposición. Pero ahí el PRD ha hecho una alianza para perder. Si el PRM tiene la posibilidad de coger el 40%, que no es su fuerza real. No. El PRD hizo el pacto de... Yo digo la posibilidad El partiendo pacto del loco, de lo que don Julio dice de que podría ser 60-40. Yo creo que va a ser un poquito más. Pero partiendo de esa tesis, pues si ellos llegan al 40 tendrían entonces más. Ahora van a tener más que lo que tienen ahora mismo, porque creo que ahora son 23 diputados. Son 32. 32 ya. Bueno, Sí. entonces llegarán a 40 y pico. Digo, 50. 32 fue los que votaron en contra. No, pero ahí hay gente que no son del PRD. Sí, hay disidentes del Hay propio gente partido. del propio PLD que no votó, ahí estaba el diputado. Diputado, Niso mire, a Martínez. pesar de que usted está aspirando a ser senador de la capital, usted hizo un trabajo constante en la provincia, sobre todo en la parte de la oeste. Y conoce bien el movimiento municipal. ¿Qué va a pasar en lo municipal y qué comportamiento va a tener la alianza en lo municipal?
Lo que se pautó en la alianza es que donde el PRD tenga sindicaturas, que sus incumbentes tengan la posibilidad de repetir, se les va a permitir. Eso es lo que se ha escuchado. Ustedes saben que esto es una alianza que se ha contado un poco y los otros son más bien informaciones que no son oficiales. Pero donde el PRD no pueda garantizar la plaza, pues el PLD está todavía manejando ¿Y ese qué tema ustedes con van a hacer con todos esos PLD? Por ejemplo, en el caso de los Alcarrizos, que usted conoce el caso, Sí. en que hay un síndico PRDista y alto dirigente del PRD que por todo el PRD le conviene que esa persona repita. Pero por otra parte hay un líder muy importante de ustedes que está aspirando a esa oposición. ¿Qué decisión ustedes tomarían ahí? Mira, esa decisión la va a tomar finalmente el compañero presidente, el compañero Danilo Medina, porque en el PLD... ¿Y él tiene facultad para eso? Sí, se la otorgó el comité político y se la ratificamos en el comité central. Un asunto Pero el interior. presidente Fernández no es el que maneja lo congresional y No, municipal. el comité político maneja el tema congresional y el tema municipal, pero en la última asamblea que tuvo el comité central le otorgamos o le ratificamos el poder que el comité político le había cedido al compañero presidente de que fuera la autoridad para las alianzas porque él es el candidato. Entonces él es que tiene que manejar esas alianzas, explicarle al partido cómo va a ser en cada una de las provincias y la comisión electoral bajo mandato va a estar hablando con cada una de las provincias y viendo cuál fue la decisión política. Todo eso son decisiones políticas. Hay algunas interioridades del PLD que nosotros quisiéramos hablar con el doctor Cerulle, pero será después de la pausa. Seguimos conversando con Elías Cerulle Tabar, diputado y precandidato a senador por el distrito. Quisiéramos ahora hablar un poquito del PLD. Todo el mundo sabe que dentro de las organizaciones políticas hay grandes diferencias. Lo vivimos con las grandes pugnas de los partidos comunistas en la época de la Guerra Fría, hasta fusilamientos tuvimos. En Estados Unidos, demócratas y republicanos, a veces usted no sabe de quiénes son, porque a veces hay republicanos que son más demócratas o demócratas que son más republicanos. Es decir, que disensiones dentro de organizaciones no es nada raro. Ahora mismo acabamos de vivir una situación y algunas quejas que nos traen, nos dicen que cuando Danilo recibía a la gente de Leonel y de él. Cuando él se va y hace su propio proyecto, se va del gobierno, es Félix Bautista el que se encarga de atender la parte política del presidente. Y ahora que Danilo es el presidente, no hay quien atienda las cosas políticas de Danilo. ¿Es así? No, no estoy de acuerdo. El compañero Carlos Pared Pérez es la persona que normalmente ha atendido siempre en primera etapa todos los asuntos políticos del compañero Danilo. Y sigue igual. Compañero Carlos Pared es la persona de contacto con la que cualquier dirigente del partido que tenga que hablar con el presidente o necesite acceder en un tema político, con el compañero Carlos Pared Pérez tiene para hablar. Bien, en otro orden, las diferencias que ocurrieron después que el Estado me venció, que comenzó el gran problema, y que después vienen y mucha gente dice que Danilo se ha ¿cómo se dice? Desquistado. Realmente hoy, no relaciones personales, porque ellos son dos hombres inteligentes y no van a dividir su partido, pero la correlación de fuerza Danilo Leonel, ¿cómo anda dentro de la organización política? Mira, yo creo que el presidente es el que más manda. No, yo creo que lo que el PLD demostró con esta crisis, contrario a lo que mucha gente quiso decir, es que podían nivelarse dos liderazgos muy importantes y permanecer dentro de la organización. Y yo creo que tanto el compañero Leonel como el compañero Danilo son las fuerzas representativas que tiene el PLD hoy día por mayoría. Y el PLD debe ser agradecido de que encontraron un punto de equilibrio cuando en otros partidos no han sobrevivido dos líderes de ese tamaño dentro del partido. Y por supuesto, teniendo un compañero presidente, el presidente siempre tiene un mayor nivel de influencia, y más que Danilo siempre ha trabajado con la base del partido, con la dirección del partido, entonces él tiene mucho contacto. En el caso de las negociaciones, aquellas personas que siempre pertenecen, la justicia y las altas cortes no están en ningún pacto. No está.
Eso no está fuera de Es un cosas. poder Seguirá independiente. Leonel con eso en las manos. Es un poder independiente, eso se maneja aparte. Eso no fue negociado. La negociación era para traer un clima de paz al partido. Eso se negoció antes. Y eso se salió Eso bien se de negoció antes. Cuando Se constituyeron las altas cortes. de que no se iban a tocar nunca. No, eso tiene su periodo de vigencia. Pero Danilo no tiene nada que ver con eso. Yo creo que a Danilo le tocó poco, pero al PRD sí le tocó. Muy bien, pero yo lo que quiero es llegar a este punto, porque no ando jugando a la gallinita ciega. ¿Hasta dónde la persecución real, virtual o supuesta que tienen detrás de la gente de Leonel. Leonel Fernández es Danilo el autor? No, imposible, imposible. Eso no se puede ni pensar. Porque de Compañero estos Danilo- cuatro vemos unos que se nos creemos eso. No, no. El compañero Danilo nunca va a actuar de una manera personalizada. Él puede actuar contra la corrupción generalizada, pero no de manera personalizada contra Siempre ningún se compañero da del la partido. dictadura de los subalternos, doctor. Siempre se da. Siempre habrá gente que actúa por la libre. No, que actúa con el criterio de grupo. Y en este caso es la dictadura de los subalternos que Pero no el compañero Danilo Medina. se manifiesta. Pero en el PLD no existe entonces una intención de un grupo o la posibilidad de que surja un grupo buscando influencia a través de presiones y de demostraciones de fuerza. El ejercicio de la política es un ejercicio complejo. Y en política todas las armas, menos las armas que disparan balas, son permitidas. De manera que cuando tú estás haciendo el juego de poder, tú utilizas los juegos del poder para obtener un objetivo específico. Bien. Y cuando se manejan grupos, se manejan intereses O sea, políticos. que Quirino no se considera un arma. No, no. Lo de Quirino es un tema que nosotros realmente, mi opinión muy personal y respeto a ustedes, no deberíamos nunca tratarlo en televisión. Un narcotraficante nunca puede ser tema de discusión en este país. A menos que sea para volverlo a trancar. Nunca debería ser. Nunca debería. Nunca debió y nunca deberá de nuevo. Un narcotraficante que suelten en los Estados Unidos porque allá entienden que pagó la deuda, aquí hay que echarle 30 en lo que averiguamos. Porque aquí no ha pagado ninguna deuda. 30 que plomo. Años. Claro. Aquí no Años, han pagado deuda. años. ¿Cuántos muertos hay en la República Dominicana del narcotráfico? ¿Cómo medimos cuántos son de él y cuántos son de otro? Un tipo que se conoció como el capo más grande de este país. Y lo vamos a tener ahora como una persona importante. No, esa persona le debe todavía a la República 30 años de cárcel y más de los bienes que tiene. Pero ese hombre modificó la agenda política dominicana. La modificó, claro, porque el interés político hace eso. Pero en mi caso, por eso dije, en mi caso particular, un narcotraficante no me merece más que este minuto que le dediqué a la discusión. Ningún otro comentario. Bien, otra cosa, los grandes problemas que tiene que afrontar el gobierno, algunos se lo buscó, otros se lo tiraron en los pies, como dice José Israel, y otros son producto de las circunstancias y de la globalización y de lo que usted quiera. De esos problemas, desde el punto de vista congresional, fuera de la cháchara del letrerito, del afiche, del discursito, ¿qué puede hacer un legislador para integrarse a resolver problemas como los que nosotros tenemos? Que yo creo que usted en algún momento se ha detenido a pensar. Yo hasta le agradezco esa pregunta, Julio, porque eso me va a dar paso a decirle mi opinión sobre la democracia. Y lo dije, recuerdo, cuando era diputado principiante en una reunión en el CONEP. El problema de la República Dominicana es que seguimos apostando solo al presidente. Y la democracia se construye en el Congreso. Y mientras más acabamos con los congresistas y menos hacemos que la gente participe, la gente que puede independizarse de las influencias negativas, menos democracia vamos a tener en la República. Es en el Congreso donde se construye democracia, no es fuera del Congreso. Lo que pasa es que cuando hacemos legisladores y destruimos su imagen y lo hacemos dependiente financieramente, es fácil que los sectores puedan influir. Pero en la medida que el país fortalezca el Congreso, fortalezca el Senado, fortalezca la Cámara de Diputados, en esa misma medida va a tener independencia y vamos a tener más democracia. Un presidente no puede construir democracia. Un presidente hace algo y si no está sustentado en la ley y no obliga al que viene a continuarlo, el que viene no lo continúa. Nosotros tenemos ahí una carretera por Moca que tiene 12 años que se suspendió. Pero eso es una acción. La democracia se constituye y se crea en el Congreso. Y la debilidad mayor que tiene la República Dominicana desde su fundación hasta la fecha ustedes, es el entonces, un Congreso. hombre como tú que tiene 14 años de legislador, cuando uno aquí se excede inclusive contra el poder legislativo, nadie se da por aludido.
Que no nos damos. Lo Porque que cuando pasa- nosotros decimos, no se leyó una ley, o todo el mundo se da cuenta que ese determinado proyecto hubo dinero. Tú hablas con Minú, hablas con Pelegrín, hablas con Cerulle, hablas con 10 diputados y dices, yo no sé de eso. Entonces allá hay un dinero que circula como por arte de magia. No, lo que pasa es Como que hay dos congresos, uno serio y el otro que no se da cuenta. No, es que realmente es así. Mire, primero que no se le llegó un proyecto de ley. Cuando dicen no se leyó, es alguien que no conoce la agenda congresional. Porque los proyectos están desde el día antes. Si es una responsabilidad del legislador, léelo el día antes. Tú ¿Qué es lo leíste que pasa? Barrigol, ¿eh? Yo leo todos los proyectos. y Pero por- lo leíste. Claro. No Y- fuiste de lo que pasaste en bola. Las Claro, dos veces, las y dos busque- veces. Las dos veces. Y busque mi votación. Yo soy un hombre de criterios y que peleo mi votación allá adentro. No, pero es que Yo duré 7 años peleando la ley del 911, pero peleándola quiere decir que me la rechazaron 4 veces, que me la mandaban a comisiones y hacían 50 reuniones Sí, y pero no pasaba el vuelve a primero. Barrigol. Voy ahí. Y entonces, igual que la ley de policía, que tengo 12 años tratando de aprobarla y ahora quizás la logre aprobar, porque uno tiene que batallar. Ahora ahí se mueven intereses políticos. Y los intereses políticos, tú haces un voto, haces una posición y se te van en contra por mayoría, porque el resultado de la democracia aquí es que se impone la mayoría. Y si la mayoría se va de un lado, tú lo único que puedes hacer es opinar y votar en contra, que es lo que uno hace cuando no está de acuerdo con proyectos de ley como ese de la Barrigol. Este país tiene que ponerse de pie. El problema, ¿usted sabe cuál es? Esto es una sociedad en silencio, don Julio. ¿Y usted cuál lo es sabe. el mecanismo, diputado, de un proyecto de ley? En su experiencia en los 14 años, ¿alguna vez el Comité Central le ha dicho, mire, diputado, esto es de interés del Partido de la Liberación? ¿O es al revés? ¿O es que usted tiene la iniciativa y los compañeros suyos lo apoyan o lo rechacen? ¿Cómo funciona? Porque yo no conozco ningún proyecto de partido en este país. Se da de las dos maneras. Por ejemplo, hoy día la ley de partidos políticos no se ha aprobado porque las cúpulas partidarias no han querido aprobarla. Pero nosotros tenemos proyectos que lo presentamos y se lo comunicamos al partido y el partido genera proyectos que son de su interés y los manda al Congreso. Y entonces a través de los voceros nos comunican o nos visitan miembros del comité político y nos explican cuál es el interés del partido. En estos días, yo quiero saber cuál es la posición suya, porque en estos días precisamente estaba hablando de que los diputados principalmente están promoviendo que se desconozca la Constitución en cuanto a lo que es la representación territorial, porque ya la situación actual, a propósito de que hay provincias de que van a tener menos diputados en las próximas elecciones y otras más. ¿Usted apoya eso? Mira, lo que pasa es que eso que está haciendo la Junta hoy es lo correcto, pero en el tiempo incorrecto. La Constitución se aprobó en el año 2010 y dejaron que llegara 11 meses antes del proceso electoral para cambiar reglas de juego. Entonces, si usted esperó 5 años, ¿por qué hacerlo durante el proceso? ¿Dónde estaban los jueces de la Junta los otros 5 años? Que hace 5 años no dedicaron su oficina legal a adaptar la ley a la Constitución y hace 5 años dijeron, mira, en la próxima elección, que va a ser en el 2016, esto va a ser así, así, así. Ese es el problema de este país, el inmediatismo. Te llega una ley que tú tienes que empezar a hacer algo hoy y tú decides hacerla cuando tú cumples 60 años de edad, porque tú eres el jefe de una institución. La protesta de nosotros no es contra incumplir la Constitución, imposible. Pero si nosotros fuimos que promovimos la Constitución. Sí. Nosotros duramos 6 meses consensuando para que ese tipo de temas estuviéramos de acuerdo. Todos los partidos estamos de acuerdo. ¿Tú sabes qué partido se está poniendo ahora? ¿Qué? Nosotros. ¿Tú sabes qué partido está de acuerdo? Y lo decía un diputado del PRM el otro día en la radio. El PRD. Decía, tenemos que oponernos porque el PLD, oponernos al PLD porque parece que al PLD no le conviene. Eso no es un razonamiento de fondo. Nosotros lo que estamos diciendo es por qué durante un proceso que ya entra en un proceso electoral, tú estás cambiando las reglas de juego cuando tú tenías 5 años para hacerlo antes. Entonces nosotros vamos a pagar como país la negligencia de los jueces. No puede ser. Este país no puede seguir de esa manera. Pero Yo si la estoy de con- acuerdo en que sea así. Pero si Lo la que yo estoy de Constitución- acuerdo es que la gente haga su tarea a tiempo. Pero si la Constitución establece que es la representación en cuanto a población, entonces, y se demuestra efectivamente que hay una población que ha migrado, entonces, yo creo que... Pero se debería demostró cumplir. el mes pasado. No, se demostró. ¿Cuándo fue el último censo? Desde que se... Año desde- 2010. Ajá. Entonces tenemos 5 años sin hacer la tarea, pasa el examen y ahora tú viendo donde el maestro, tenga, páseme esa nota que yo lo hice ahora el examen. No, es que se pasaron de tiempo. El tiempo ahora es un tiempo de proceso electoral y cambiar reglas de juego. Mira, Carlos, la democracia es tan delicada que se parece a la dictadura. ¿Tú sabes cuál es la única diferencia? El respeto.
Y si nosotros permitimos que nos cambien una cosita porque hoy estamos de acuerdo, mañana nos lo cambian todo. Mañana la Junta dice, no hay elecciones en el 2016, van a ser en el 20, porque hay que remedir la población para entender la población. Y nosotros vamos a decir, bien hecho, fue la Junta Central Electoral. No, democracia, democracia, democracia y respeto. Usted tiene una tarea, hágala en su tiempo. Yo tengo una tarea, la tengo que hacer en mi tiempo, pero no a destiempo. Pero en la legislación de cualquier nivel no hay tiempo para hacer eso. Simplemente dice que hay que hacerlo. Claro, pero para esto sí hay tiempo. Pero no se estableció un tiempo. Claro, porque es para las elecciones de 2016. Y la tarea de la Junta es preparar los procesos electorales. Los procesos electorales no se preparan el año electoral. Pero no. Se supone que tú tienes, en este caso, 6 años para prepararlo. Y en 6 años, ¿cuándo se habló del A tema? mí me parece que es un enfrentamiento innecesario. Por mí, yo no tengo problema. Yo nunca he tenido problema. Mira, yo fui candidato a diputado la segunda vez y iban 4. Y de repente salió una ¿Tú resolución. has perdido alguna vez? Nunca, gracias a Dios. Y salió una resolución como 6 meses antes, que ahora son 5. Solo a Dios. Y eso cambió la realidad política. ¿Y qué yo le dije a los compañeros del partido? Señores, ¿y de qué que ustedes se preocupan? Teníamos 2 diputados, uno del PRD y uno es reformista. ¿Y ustedes saben lo que va a pasar ahora? Que vamos a tener 3, uno es reformista y uno del PRD. Vámonos a trabajar para la calle, olvídense de eso. Fue lo mismo que yo dije ahora. No nos vamos a poner a pelear con eso, vamos para la calle a trabajar. La propuesta del PLD tiene que ganar en la conciencia del país, no en la Junta Central Electoral. Tiene que ganar y nosotros tenemos que salir a hablarle al país de nuestra propuesta propositiva. No podemos seguirnos distrayendo en que si nos quitaran un diputado o una cosa allí. Yo respeto la decisión que ha presentado el partido con respecto de eso, pero si ya la Junta se va a imponer eso, nosotros no podemos venir ahora a distraer a los compañeros en el pleito. Si va a ser así, que lo hagan como sea, al final son la misma cantidad de diputados en el país y el PLD va a tener la misma cantidad de diputados. Habrá uno que será de Macorís y otro será de La Vega. Y ahora en este próximo proceso, el de La Vega será de Macorís, pero van a ser diputados como quieran. O de Higüey. Bien, Elías Cerulle Es Tabar, que los ibaeños nos quedamos ahí en el cielo. seguro, diputado y precandidato a senador por el distrito, le damos las gracias y le deseamos mucho éxito. Muchas gracias por la invitación.